Así que lo invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer la lectura bíblica, la lectura de la palabra. Venimos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Amén. Puede tomar asiento, ¿te lo desea? No sé cuántos de ustedes, aquellos que tienen auto, han manejado alguna vez en la lluvia, en el barro. Quizás alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de manejar en la lluvia, en el barro. Otros quizás como acompañantes, aquellos que no sabemos manejar. Yo no sé manejar. Me ha tocado sí acompañar a mi papá, a mi abuelo manejando bajo la lluvia, en el medio del barro. Y tú te encuentras allí manejando, tranquilo, bajo la lluvia, en el barro, sin darte cuenta, el auto comienza a irse a la deriva. El barro es muy blando y el auto comienza a irse a la deriva. Las ruedas se van deslizando sobre el suelo y lo peligroso es que no te das cuenta. No te das cuenta. El cambio no lo notas porque es pequeño. Tú vas manejando allí o tú vas de acompañante de aquel que va manejando y vas deslizándose en el barro. Pero todavía no sientes el peligro. Es más, a un conductor principiante no le parece tan peligroso. Pero luego el coche llega a un terreno firme. Se agarran las ruedas sobre el suelo y el problema es que las ruedas y el coche están en una dirección opuesta a la que tú pensabas. Y ahí el auto se escucha. Y a lo mejor es demasiado tarde y chocas. Bueno, el propósito de esta sección es hacer ese ruido. ¿Cómo hace el auto? Asustarnos un poco. Decirnos, es posible que estés yéndote a la deriva. Y no lo sabes. Asegúrate que tu vida va donde tú piensas que va. Y el autor de Hebreo quiere que seamos salvos. Así que nos exhorta a mantener nuestra dirección hacia Cristo. Hacia Cristo. Y él espera que Dios use esta exhortación para preservarnos, aquellos que somos sus hijos. Así que él nos habla de certeza. El autor de Hebreos nos habla de certeza. Primero nos habla de certeza en una forma negativa y luego él nos va a hablar de certeza en una forma positiva. Primero él nos va a hablar de certeza de perdición. Si tú descuidas el mensaje, ahí está la certeza de perdición. Pero él nos va a hablar también de la certeza de salvación, si atiendes el mensaje. Esos serán nuestros dos puntos hoy: la certeza de perdición y la certeza de salvación. Primer punto: la certeza de perdición si descuidamos el mensaje que hemos oído. Y el pasaje comienza con un por tanto, lo cual nos lleva a lo que él está hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 1.
Casi siempre los por tantos en el nuevo pacto vienen después de algo que Dios nos regala, después de algo que Dios nos da. O sea, todo es por gracia y Dios nos motiva por gracia. Primero el autor dice, Cristo es superior, en el capítulo 1, superior a cualquier otro ser. Él es mejor que un ángel, dice, porque Él, Cristo, es eterno. Él es la misma imagen de Dios. Él es el creador, Él es el sustentador, dice. Él hizo un sacrificio perfecto, Él hizo un sacrificio completo. Luego se sentó a la diestra del Padre y ahora Él dice, por tanto, ya que Dios ha provisto una salvación tan grande, Él ahora dice, es necesario. Es necesario. Y ahí es donde el libro toma un giro fuerte hacia una exhortación a su audiencia. Y es una palabra fuerte, necesario, dice el autor. No es opcional, es necesario, dice. Muchas veces pensamos o queremos tomar las cosas necesarias de la Biblia y cambiarlas a cosas opcionales. Y eso no puede ser así. Como ilustración, con respecto a esta palabra, recuerdo cuando Cristo dijo, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Era necesario, dice él, era necesario que Cristo muriera, era necesario que resucitara de entre los muertos, era necesario para nuestra salvación. Así que te pregunto, ¿tú puedes ser salvo sin la cruz? ¿Puedes ser salvo sin la resurrección de Cristo? Claro que no. Es necesario que Cristo padeciera. Si Cristo no hubiera muerto, todavía estaríamos en nuestros pecados. En otros textos dice, es necesario prestar más atención a lo que hemos oído. Es necesario, no es una opción. Si no prestas más atención, no escaparás, dice. Y sigue diciendo, dice que con más diligencia atendamos. Con más diligencia atendamos. Más diligencia de la que estamos invirtiendo en este momento. Es decir, si no estás creciendo, si no estás creciendo cada día prestando más atención al mensaje de salvación, mayor atención al mensaje, no serás salvo. Si te quedas en donde estás, satisfecho con la supuesta cantidad de santificación que ya tienes, te puedo garantizar que no escaparás, dice. Y en la Biblia, si tú no estás creciendo, estás muerto. No hay una tercera opción. O estás creciendo o estás muerto en tus delitos y pecados. Y para ilustrar esto, el autor de Hebreo utiliza varias palabras náuticas que tienen que ver con la marinería. Quizás nuestro pastor debe saber mucho acerca de esto. El punto acá es claro. Es que estamos remando contra la corriente. Y si no remas nunca vas a llegar. Si no remas más fuerte, nunca vas a llegar al destino. Es imposible llegar sin remar. La palabra que él usa aquí tiene connotaciones del mar. Y la idea es la de mantener el barco en cierta dirección. Mantener el barco en cierta dirección. Y esto en los tiempos antiguos no era para nada pasivo. No es como hoy en día vemos los barcos modernos.
los cuales están computarizados, tienen GPS, radares. Antes era algo muy, muy activo. No existía el GPS, no existían los radares, no existía nada de eso. Hoy prenden el barco y ya lo echan a andar. Antes no era así. Y en particular, si ellos iban a ir en contra de la corriente del viento, en contra de la corriente del agua, tenían que estar atentos, tenían que remar, siempre estando atentos, porque ellos se guiaban por las estrellas. Entonces tenían que estar atentos a las estrellas, tenían que estar atentos al mapa, tenían que estar viendo el sol, anotando, sacando cuentas, para que realmente estar viendo si ellos están yendo hacia el destino donde querían llegar o se iban a perder. ¿Estamos atentos en nuestras vidas? Atentos al mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación. Y el texto es muy específico acerca de lo que nosotros debemos atender. Dice que debemos atender a algo en particular. Y dice que debemos atender a las cosas que hemos oído. A las cosas que hemos oído. Y no solamente él está hablando del capítulo 1, en el cual él, en el contexto, sino que él nos indica que está hablando de todo el consejo de Dios. No solamente de la superioridad de Cristo, no que Cristo solamente es superior a los ángeles, no solamente de eso. Él está hablando también del Evangelio, de todo el Evangelio. Porque podemos ver en el versículo 3 de nuestro texto. Y él dice, de la salvación tan grande que fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo, confirmada por los que oyeron. O sea que se trata de todo el mensaje de salvación que anunció nuestro Señor, todo el consejo de Dios en cuanto a la salvación a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Tenemos que prestar mayor atención a lo que hemos oído en la palabra de Dios. Pero ¿por qué habla tan seriamente el autor? Bueno, él dice, no sea que nos deslicemos. Y otra vez usa una palabra náutica. Habla de un barco que está yéndose a la deriva. Y la idea es que si no estamos anclados, si tú y yo no estamos anclados, agarrando firmemente el mensaje que hemos oído, si no prestamos atención a ese mensaje, constantemente fijándonos hacia dónde estamos yendo, sin darnos cuenta, vamos a deslizarnos hacia la perdición, dice. Porque el pecado es engañoso. Somos engañados muchas veces. ¿Qué persona aquí en este lugar piensa que va a ir al infierno? Nadie. Todos pensamos que somos salvos. Y es por eso que el autor nos amonesta. Es por eso. La única forma de llegar a salvación es prestando mayor atención a lo que hemos escuchado. Prestando mayor atención a lo que hemos escuchado. Si no escuchas bien, si tú no atiendes activamente el mensaje que has oído, te vas a deslizar, dice el autor. Te vas a deslizar. Es necesario que cada día fijemos nuestra atención hacia las cosas que tú y yo hemos oído. No sea que nos vayamos a la deriva y nunca lleguemos al destino que pensamos al cual estamos yendo.
Y luego él entra en su argumento en el versículo 2. Y hace una comparación entre los ángeles y nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hizo en el capítulo 1. Él dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál fue el mensaje anunciado por los ángeles? El mensaje, la palabra dicha por los ángeles es la ley, el antiguo pacto. Esa es la palabra que fue dicha por ellos. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, dice. Y Hechos capítulo 7, versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿En qué sentido la ley fue ordenada por los ángeles? Tú te estás preguntando quizás, o me quisieras preguntar. Y te voy a responder que no lo sé. Yo pensaba que Dios le dio la ley a Moisés y que Moisés la escribió. ¿Dónde estuvieron ahí los ángeles? La Biblia no nos da detalle, no explica cómo es que los ángeles estuvieron involucrados en la transmisión de la ley. La Biblia solamente nos dice que sí estuvieron involucrados. Y listo, no podemos especular. Bueno, ¿cómo es que ellos estuvieron involucrados? No nos dice. Sí nos dice que esta palabra dicha por los ángeles fue firme, dice. Fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Y esta palabra firme significa inquebrantable, significa inviolable. Fue firme. Y obvio, en este caso el hecho de que la ley fuese inviolable no era nada bueno para los judíos. Porque cada acción recibía justo lo que merecía según lo que la ley decía. La ley era clara, obedeces esto y vivirás. Desobedeces en un punto y morirás. Fue firme la palabra dicha por los ángeles. La palabra transgresión aquí de nuestro texto dice, habla en general del pecado, el hecho de violar la ley de Dios. Pero la palabra desobediencia es importante. ¿Por qué? Porque literalmente es la palabra no escuchar. No escuchar, no dar oído. Y es importante en nuestro contexto porque el autor de Hebreos, nos está exhortando a hacer algo. ¿Qué nos está exhortando a hacer? A escuchar, a oír, a prestar más atención. Dentro del contexto de los judíos, si nos preguntamos cuál fue la acusación más frecuente del Señor contra ellos, ¿cuál fue? No oísteis mis palabras. No prestaste atención. No han escuchado para obedecer mi ley. Esa era la acusación constante de Dios contra su pueblo. Luego dice, toda transgresión y desobediencia. Todo. No solamente algunos pecados. No solamente los pecados más serios. Todo pecado recibió su justa retribución, su merecida recompensa, dice. Exactamente lo que la ley demandaba. Si un pago, un pago. Si un sacrificio, un sacrificio. Si muerte, muerte. Y la palabra retribución muchas veces se usa en forma positiva, como recompensa. Una retribución, una recompensa. Hablando del pago que el obrero merece por su trabajo. ¿No es así?
Y obviamente aquí hay un problema, porque ¿cuál es el pago que merece el obrero de pecado? Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El que violaba la ley de Dios recibía exactamente lo que merecía. Siempre, firmemente, inquebrantablemente. Si alguien desobedecía la ley, era totalmente terrible. Me gustaría que podamos leer Números capítulo 15, versículo 35. Números 15, 35. En el contexto, los hijos de Israel están en el desierto. Estaban allí en el desierto y hallaron a un hombre que estaba juntando leña. Pero estaba juntando leña durante el día de reposo. Entonces, encontrando al hombre, lo trajeron a Moisés. Y versículo 35 dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Versículo 36, entonces sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. La palabra dicha por los ángeles fue firme. Recibió su justa retribución. Recibió su recompensa. No importa si a ti o a mí nos parece leve que una persona esté juntando leña en el día de reposo. Toda transgresión recibió su justa recompensa y la va a recibir. Y esto nos lleva al versículo 3 de nuestro texto. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el autor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación mucho mayor que lo que ellos tenían? Ellos tenían una ley mediada por ángeles. Nosotros tenemos una salvación mucho mayor, mediada por nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Y el autor ni siquiera da la respuesta. ¿Cómo escaparemos? No vamos a escapar. Es imposible que puedas escapar. Y su argumento va de lo menor a lo mayor. Él comienza hablando de los ángeles que son menores y sigue hablando de Cristo que es mucho mayor, que Él está más exaltado que los ángeles. Y él dice, la condenación que ellos recibieron es mucho menor de lo que vamos a recibir si descuidamos el mensaje de salvación. Y esta es una de las primeras, o la primera de las muchas advertencias o exhortaciones que hay en el libro, en la carta de Hebreos. Todas tienen la misma estructura. Muchos de nosotros lo hemos visto en el seminario. Primero el autor eleva a Cristo con respecto de algo del antiguo pacto. Como por ejemplo los ángeles, habla de los ángeles, después habla de Cristo. Muy superior, dice. Después de que él establece que Cristo es mayor que los ángeles, dice, en base a esto, escucha, dice, tú que piensas que el castigo que recibieron los judíos, cuando ellos desobedecieron la palabra dicha por ángeles, fue terrible. Fue terrible el castigo que recibieron. Mi hermano, los ángeles no son nada comparado con Cristo. La ley no es nada comparada con el mensaje de salvación. Cristo, su evangelio, son mucho mayores. Es decir, que cuando alguien descuida, cuando alguien no escucha el mensaje por los ángeles, ¿qué fue lo que les pasó? Dijo Dios, irremisiblemente muera, dijo. Nosotros tenemos una salvación
tan grande, dice. Tenemos un Cristo superior a los ángeles. ¿Qué va a pasar si nosotros descuidamos un mayor mensaje mediado por un mayor ministro? Si ellos no escaparon, ¿tú crees que nosotros vamos a escapar? Nuestra salvación es tan, pero tan grande. Es maravilloso lo que Dios ha provisto en Cristo para los que creen. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo debiéramos haber vivido. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz, murió la muerte que tú y yo merecemos. Recibió la justa retribución que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y Dios el Padre recibió esa ofrenda y lo mostró al resucitar a su Hijo, al sentarlo a su diestra. Y aquellos que hemos confiado en Cristo estamos libres de penas, libres de culpas, libres de condenación. Es una salvación magnífica, majestuosa, una salvación gloriosa. No hay palabras para describirla. Por más que alguien quiera describir la salvación que a Cristo nos ha otorgado, no hay nadie que la pueda describir. Hay que cuidarla atentamente, prestando mayor atención, guiando nuestras vidas hacia aquella salvación. Mi hermano, tantas veces mostramos con nuestro descuido del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, que no lo consideramos como algo tan grande, tan importante. Mostramos con nuestra pereza que pensamos que ese mensaje no tiene valor, no tiene importancia. Y si ese es nuestro caso, si tú te encuentras en esa posición, si nos encontramos ahí, ¿cómo escaparemos? El autor nos dice que hay que hacer algo activo para perder la salvación. Él dice algo mucho peor. Dice que si no haces algo para cuidarla, no escaparás. Y sé que te estoy haciendo pensar. Quizá muchos de ustedes me están mirando seriamente y te estoy haciendo pensar. ¿Qué está diciendo mi hermano? Me gustaría darte una ilustración. Digamos que algo que nunca pasa, no sé si a alguno le habrá pasado. Digamos que tu abuelo muere y te deja 1.000.000 de pesos de herencia para ti, solamente para ti. Y él da instrucciones en el testamento de lo que tú tienes que hacer para heredar ese 1.000.000 de pesos. Bueno, cuando tú llegas con el abogado y él está leyendo el testamento, él comienza a leerlo y te comienza a explicar lo que tu abuelo ha dejado. Tú vas a decirle, escucha. Son muchas palabras. Es mucho para mi cerebro. Vayamos al final mejor. ¿Tú le vas a decir así? No porque el valor de lo que estás por recibir o de lo que estás recibiendo te anima a prestar más atención. Si no escuchas la voz de Cristo en su palabra, es porque no aprecias la salvación tan grande que Él está explicando. Y todo esto nos lleva a la pregunta que quizás te estás haciendo en este momento. ¿Qué significa descuidar la salvación? ¿Qué significa? ¿Un verdadero cristiano puede descuidar su salvación y luego perderla? Te estás preguntando eso, ¿no? Obviamente que no. La salvación no se puede ganar ni tampoco se puede perder, porque es una obra de Dios. Solamente Él lo puede hacer. Pero me gustaría que dejemos que el texto lidie con nuestros corazones. Me gustaría que tú dejes hacer eso.
que el texto lidie con tu corazón un poco. Es una exhortación de parte de Dios a ti y a mí, a nosotros. Es muy importante entender que el autor no está diciendo que su audiencia ya era salva y que iba a perder su salvación. El autor no está diciendo que su audiencia era salva y que va a perder su salvación. No. Y esto es obvio en el contexto por algunas razones que le voy a dar. Primero, él dice, en casi toda la carta habla y dice nosotros. Y aquí en el versículo dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿No lo dice así? Él se dirige a la iglesia visible, es decir, todos los que están escuchándole. Esa es la iglesia visible. Algunos en la iglesia son creyentes y otros no lo son. Esa es la iglesia visible, creyentes y no creyentes. Todos nosotros acá, en este lugar, decimos que somos salvos. Pero algo muy importante aquí, el autor está hablando a su audiencia como hoy yo aquí le estoy hablando a ustedes, a sabiendas de que había allí algunas personas que no son lo que dicen. Algunos de nosotros no somos lo que decimos. Algunos de nosotros nos estamos engañando. Y es muy importante notar esto. No dije algunos de ustedes, dije algunos de nosotros. Y yo como el autor me incluyo, alguno de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo digo, tú que piensas que eres salvo y no lo eres, nadie me va a escuchar. Porque todos pensamos que somos salvos. Por eso estamos aquí. Pero nadie se da cuenta que es engañado. Nadie se da cuenta que es engañado. Y esa es la definición de lo que significa ser engañado o estar engañado. Es que no lo sabes. Por esto el peligro, el engaño del pecado. Pero Fede, yo pensaba que debía tener certeza de mi salvación. Y ahora me estás exhortando como que yo debo dudarla. Como que yo debo dudar si soy salvo. Bueno, hermano, la Biblia nos manda a tener certeza de nuestra salvación, pero bajo una condición. Si andamos en luz. Si andamos en luz vas a tener certeza de salvación. Si hay fruto en tu vida del Espíritu Santo, vas a tener certeza de tu salvación. Pero no debemos tener certeza de salvación si estamos viviendo como el diablo, si estamos en tinieblas. Lo que debemos sentir es certeza de perdición. Debemos sentir el peligro, las llamas del infierno, el terror del infierno. Y esto es bueno. Es bueno porque esto nos va a llevar al arrepentimiento. Nos va a llevar a arrepentirnos. Pero si realmente somos hijos de Dios, Él va a usar este mensaje, Él va a usar esta exhortación de prestar mayor atención a su palabra, a su mensaje, para preservarnos y regresarnos al camino. Segunda razón en el contexto por la cual el autor no está diciendo que toda su audiencia va a ser o era ya salva y va a perder su salvación. El versículo dice, si la palabra dicha por los ángeles, lo cual va en paralelo con el versículo 3, que dice, la salvación tan grande. ¿De qué salvación está hablando aquí el autor? Dice, la salvación que fue anunciada por el Señor. Hay un mensaje anunciado por ángeles y fue firme, dice él. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos el mensaje anunciado por el Señor? Un ministro más grande,
¿cómo escaparemos? No estamos hablando de gente que había recibido salvación. Estamos hablando de gente que había escuchado, que había oído un mensaje de una salvación tan grande. Y la pregunta para ellos, como también para nosotros, es: ¿qué vamos a hacer con el mensaje que hemos escuchado? ¿Vamos a prestar mayor atención o vamos a descuidarlo? Esta palabra descuidar habla de ser negligente, habla de no hacer caso. No hacer caso. Y el punto del autor es que que nosotros sí podemos hacer eso. Sí podemos descuidar el mensaje. Podemos ser negligentes con el mensaje. Ese es el punto del autor. Nosotros podemos ir al infierno, está diciendo. Ese es el punto de la amonestación. Él se incluye a sí mismo. No dice si un incrédulo, no dice si un engañado. Dice si nosotros, que decimos que somos salvos, descuidamos el mensaje, no escaparemos, dice. No escaparemos. Escucha, hermano, esto me asusta. Fede, esto me asusta, me está asustando. Qué bien, hermano. Qué bien. El autor de Hebreos, cuando tú lees toda la carta, él no dice que Dios es un fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado para que nos sentamos cómodos. El propósito de una exhortación es asustarnos, animarnos a más diligentemente prestar atención de lo que hemos escuchado. Y luego, asegurarnos de que estamos bien con Dios, que cuando entramos a su presencia estamos vestidos de la justicia de Cristo. Tenemos que prestar mucha mayor atención, escuchar, atender, obedecer el mensaje. Y esto debe asustarnos, debe llevarnos a pensar. Y quizás tú te preguntas, ¿cómo es que sé si estoy engañándome a mí mismo? ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo es que sé de que estoy descuidando el mensaje? ¿Cómo puedo tener certeza de salvación? No de perdición, de salvación. Es simple. Debemos preguntarnos, ¿estoy prestando atención a la exhortación de su palabra? ¿Estoy escuchando atentamente, diligentemente el mensaje? Y hablo de escuchar en un sentido bíblico. Es decir, escuchar y obedecer. Cuando la Biblia habla de dar oído, una ilustración podría ser cuando yo le hablo a mi hijo y le digo: hijo, alcánzame un vaso de agua. Si mi hijo se queda ahí sentado, ¿me escuchó? En un sentido bíblico, no. Vas a saber si estás atendiendo diligentemente el mensaje, si al escuchar esta exhortación de la palabra de Dios, dices: ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, Señor? Por tu gracia sí oro. Por tu gracia sí amo a Cristo. Sí confío en Cristo. Pero ¿sabes qué? Necesito depender más del Señor. Necesito amarle más al Señor. Necesito llenar mi mente más de su palabra. Necesito constantemente tener comunión contigo, Señor, con tus hijos, con mis hermanos. Necesito constantemente congregarme más fielmente, Señor. No hablo de hacer más cosas, no hablo de hacer más ritos.
Hablo de esforzarnos más, diligentemente, atender el mensaje que hemos escuchado. No quiero deslizar, no quiero descuidar el mensaje. Sí aprecio la salvación que me fue anunciada. Si respondes así, amén, hermano. Amén. Estás demostrando la obra de Dios en tu vida. Estás demostrando la obra de Dios en tu vida. Porque el hecho de escuchar y obedecer la exhortación de Dios es el medio que Dios usa para preservar a sus escogidos. El hecho de escuchar y obedecer la exhortación de Dios es el medio que Dios usa para preservar a sus hijos, a sus escogidos. Entonces, sí puedes salir hoy de aquí con certeza de salvación. Pero aquí hay algo triste, porque el que realmente debe sentir horror, aquella persona que realmente debe sentir temor, normalmente es el que no siente nada, es el que no le importa nada. Entonces es un peligro si escuchas la exhortación y dices, esto es para otra persona, esto es para otra persona que no viene a la iglesia como yo. No hay peligro para mí. La negación es la primera señal de qué? La negación es la primera señal del engaño, de que tú estás engañado. Si no prestas mayor atención a la exhortación, te darás cuenta de que nunca has sido preservado por Dios. Si tú no prestas atención a la exhortación, te vas a dar cuenta que nunca has sido hijo de Dios. Y quiero dejar claro que la salvación no se gana y que la salvación no se pierde. La salvación es del Señor. Es una obra de Dios. Todos a los que Dios preserva, entonces perseveran. Todos a los que Dios preserva son aquellos que perseveran. ¿Tú estás perseverando? ¿Estás perseverando, hermano? ¿Estoy perseverando yo, hermano? Este es el punto clave. La única forma de saber si Dios me está preservando es saber si yo estoy perseverando. ¿Escuchaste? La única forma de saber si estamos siendo preservados por Dios es porque estamos perseverando. Y nuestro segundo punto es la certeza de salvación si escuchamos el mensaje. Hablando de la salvación, dice ahí, la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice. Qué maravilloso, la salvación fue anunciada primero por el Señor, dice el autor. Cristo habló del Evangelio. Él dijo, cree en mí y serás salvo. Entonces, el mensaje que hemos recibido es mayor que la ley. ¿Por qué? Porque no fue mediado por un ángel. No fue mediado por un ángel, hermano. Fue anunciado por Cristo mismo, por Dios mismo. El Hijo, del cual habla el capítulo 1, es el que habló el mensaje. Cristo originó este mensaje maravilloso del Evangelio. Si alguien se pregunta, si tú te estás preguntando, ¿cómo sé que Dios será fiel en salvarme? ¿Cómo lo sé? La respuesta es que porque su propio Hijo
lo prometió. Cristo lo prometió. Y Él es el heredero de todas las cosas. El Padre le entregó todo el juicio a su Hijo. Lo exaltó a su diestra. Y Él, el Señor mismo, nos dio la promesa, nos dio el mensaje de salvación. Y no solamente eso, dice también el versículo allí, que nos fue confirmada por los que oyeron. Esta salvación, este mensaje fue confirmada por los que oyeron, dice. Hay una confirmación por los testigos de las palabras de Jesús. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el autor está diciendo que él no escuchó las palabras directamente de Jesús. Él no fue un testigo ocular, él no vio con sus ojos a Cristo. Dice que él escuchó el Evangelio de parte de otros testigos. Pero él considera que las palabras de esos testigos son verdaderas, dice. Esas palabras son verdaderas, dice. ¿Por qué? Bueno, el versículo 4 dice, porque Dios mismo testificó simultáneamente con ellos, dice. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, juntamente, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, dice. Dios juntamente testificaba con los testigos. Ellos con sus palabras y Dios con milagros a través del Espíritu Santo. Es decir, el mensaje es seguro, el mensaje es mayor que la ley. Porque el Padre mismo, Dios mismo, testificó que el mensaje anunciado por Cristo era auténtico, era verdadero. Y este texto es uno de los más importantes para explicar por qué existían dones milagrosos en aquellos tiempos. Esos milagros, según el autor, no tenían un fin en sí mismo. Dios los usó para testificar de la autenticidad del mensajero y de la veracidad de su mensaje. El milagro no salvaba a nadie. El milagro no salvaba a una persona. El mensaje salva. Y no dice que debemos prestar mayor atención a los milagros. ¿Ha notado eso? Dice que debemos prestar mayor atención al mensaje. El propósito de estos milagros era confirmar el mensaje y confirmar al mensajero. Hechos capítulo 14, versículo 3. Allí estaban Pablo y Bernabé en Iconio. Dice, por tanto, se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y milagros. Dios testificando juntamente con Pablo. Este mensaje que Pablo les está hablando es verdadero, porque las señales, los milagros, los prodigios testificaban juntamente con ellos. ¿A qué se refiere señales? ¿A qué se refiere prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? Bueno, señales. Una señal es algo que señala algo, obviamente. En el contexto señalaba que la persona que hacía esa señal era un genuino vocero de Dios, un genuino mensajero de Dios. Prodigio. Esto habla de producir asombro. Prodigio habla de producir asombro. Y esto no es similar a lo que hoy muchos de nosotros o muchas personas pueden ver en la tele, a apóstoles y profetas sanando dolores de cabeza.
no es similar. No es lo mismo a lo que vemos en Hechos 3, donde estaba Pedro. Allí estaba él sanando a un cojo de nacimiento. Sus piernas, las piernas de esta persona, estaban totalmente atrofiadas, sin músculos, sin tendones. Y Pedro en un instante lo sana. Instantáneamente tiene músculos, tendones, y él comienza a caminar, dice, y a saltar. Y el punto es que eso creó asombro. Todos se quedaron atónitos, dice. Dice que aún los fariseos querían negarlo, pero no pudieron. Hechos capítulo 4, versículo 16 dice que, hablando así los fariseos, por cierto, señal manifiesta ha sido hechas por ellos, dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni ellos podían negar. O sea que prodigios habla de algo que produce asombro. No como lo que hoy vemos en la tele, estos charlatanes. Luego habla de diversos milagros. Es decir, cualquier cosa que rompe las leyes de la naturaleza, algo que va en contra de la forma normal en la cual Dios actúa u obra. Dice diferentes milagros, diversos milagros. Y finalmente dice repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto es muy importante, porque nos muestra que el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, que Él repartía poder como Él quiso, como el Espíritu Santo quiso, según su voluntad, dice. Así como Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, con respecto a los dones, de que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, como Él quiere. No todos tenemos los mismos dones. El Espíritu Santo no es una fuerza que podemos manipular y bajarlo y hacer lo que haga lo que nosotros queremos que haga. Agarrarlo de los pelos al Espíritu Santo y decirle que haga esto y que haga lo otro. Hoy escuchamos en muchos lugares personas que le dan órdenes al Espíritu Santo, olvidando, quizás sin saber que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, Él es santo, tan santo como el Padre lo es, tan santo como el Hijo lo es. Él hizo los milagros como Él quiso, para confirmar el ministerio de sus mensajeros, de los que estaban hablando y de los que estaban escribiendo su palabra. Y obvio, ahí está la clave de los que hicieron estos tipos de milagros. Por ejemplo, Moisés, Pedro, los apóstoles, quienes estaban dando una nueva revelación, un nuevo mensaje con nuevos mandatos divinos. Recuerda cuando Pedro allí en Pentecostés se pone de pie y dice, en este momento, a partir de ahora, tienes que creer en Jesús para ser salvo, dice. Y si no, te vas a ir al infierno. Y la gente se habrá preguntado, ¿debo dejar de obedecer la ley? ¿Debo dejar de obedecer lo que Moisés mandó? ¿Por qué debo creer en ti, Pedro? Porque Dios, juntamente con Pedro, testificaba que Pedro era su mensajero. Todo esto nos habla de que el mensaje es confiable, de que el mensaje es seguro y que no escaparemos si lo descuidamos. Muchas personas gastan todos sus esfuerzos buscando cosas que Dios no nos manda a buscar. Descuidan el mensaje poderoso del Evangelio de salvación que allá nos fue anunciado. Buscando otras cosas, buscando milagros, buscando señales, buscando prodigios. Qué peligroso
debemos invertir todos nuestros esfuerzos atendiendo a las cosas que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a escapar. Tenemos una salvación tan grande, demasiado grande para descuidarla y desatenderla. Mi hermano, la tragedia más grande de toda la eternidad será de aquí lo que estamos aquí entre nosotros, que pensamos que somos salvos, que pensamos que estamos yendo por el buen camino, pero la verdad es que estamos yendo a la deriva. Qué tragedia que la única cosa que nos va a despertar de nuestro engaño va a ser la muerte, cuando ya será demasiado tarde. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerdo las primeras vacaciones con mi esposa. Hace ya muchos años, 7 años, 8. Habíamos ido a la costa. Sí. Y estábamos muy contentos. Y llegamos, bueno, en los primeros días ya queríamos ir al mar. Yo había ido al mar, pero de muy pequeño y no recordaba mucho. Bueno, habíamos ido allí. Bueno, nos metimos en el mar y ¡wow! ¡Qué maravilloso! No sé cuántos de ustedes lo han experimentado, pero es muy lindo. Meterse allí, el mar y el agua, ver la creación del Señor. Y estábamos allí, disfrutando ahí cuando vio que todas las personas se ponen para que vengan las olas y te lleven. Vienen las olas y te llevan y estás ahí. ¿No? ¿No es así? Y ahí estábamos. Y tuvimos un tiempo largo en el agua. Y hablábamos y nos reíamos y mirábamos allá y mirábamos acá. Pero en un descuido, se escucha el guardavidas. De repente nos dimos cuenta de que estábamos allí en el fondo del mar. Y se nos dificultaba para volver. No les estoy mintiendo, fue así. Y comenzamos a hacer fuerza para querer volver a la orilla. Y se nos dificultaba. Hicimos un intento y no podíamos porque la fuerza de las olas nos llevaba. Y comenzamos a desesperarnos porque no sabíamos qué hacer. Y allí estaba el guardavidas mirándonos, obviamente. En una de esas yo me pongo detrás de Barbie y la empujo para que ella pueda salir primero. Bueno, no sé cómo fue y salimos. Salimos. Gracias a Dios, salimos. Hermanos, hoy escuchamos el silbato de esta exhortación. Escuchamos ese silbato. Cuidado. Cuidado porque las olas de este mundo quizás te están llevando. Cuidado porque quizás las olas del pecado te están llevando. Cuidado porque quizás el engaño te está llevando. Y tú no te estás dando cuenta. Escuchemos este pitido de Dios. Escuchemos esta exhortación hoy del Señor. Y con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. No descuidemos una salvación tan grande, porque no tendremos escapatoria. Y tú, mi amigo que estás aquí, que quizás has venido por primera vez y nunca has escuchado el Evangelio, tú no tienes escapatoria. Tú cuando mueras, tú vas a ir al infierno. Tú vas a ser juzgado por Dios. Porque tú eres el enemigo de Dios. Estás en la mira de Dios y vas a ser destruido. Porque eres un pecador. Pero hay buenas noticias para ti.
hay buenas noticias para ti como lo hubo para nosotros. Cristo vino y vivió una vida perfecta. Cristo vino y vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Cristo vino y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y Cristo venció la muerte. Él resucitó y hoy está vivo a la diestra del Padre. Y Él hoy te ofrece a ti salvación. Escucha este mensaje hoy de Dios. Él te ofrece a ti salvación y yo te puedo garantizar que si tú te arrepientes de tu pecado y si tú confías en lo que Cristo ha hecho en la cruz, yo te puedo garantizar que tú vas a ser perdonado para siempre, que tú vas a tener salvación, que tus pecados van a ser borrados para siempre, para toda la eternidad. Por eso te invito, reconcíliate con Dios. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Él es maravilloso, Él es deleitoso, Él satisface todo lo que otras cosas no pueden satisfacer. El mundo no puede satisfacer lo que Dios nos puede dar, Él nos puede satisfacer. Ni Boca ni River puede satisfacer lo que solamente Dios nos puede dar. Muchos de nosotros estamos preocupados del partido, cuánto habrá salido. Y eso no nos satisface, mi hermano. El único que nos puede satisfacer es Dios y su mensaje. Por eso prestemos atención a ese mensaje. No lo descuidemos. No lo descuidemos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, y tenemos temor y temblor cuando oímos esta exhortación porque debemos prestar atención. Debemos prestar atención a nuestra vida. Debemos prestar atención a lo que estamos haciendo. Debemos prestar atención a tu palabra, Señor.